Bueno, les cuento. El señor que está en la pantalla es el profesor Gerardo de la Paulera. El señor es uno de los mejores historiadores de la Argentina y es el mejor historiador económico de Argentina. Y además es el autor de ese maravilloso artículo que he citado hasta el cansancio, que se llama Passing the Buck. Y básicamente lo que hace Gerardo junto a Bozzoli e Irigoyen es testear el índice de presión macroeconómica en la historia argentina para determinar cuál fue el mejor gobierno de la historia. Este aquí que el señor demostró que el mejor gobierno de la historia de Argentina ha sido el primer gobierno de Carlos Menem y el segundo pasa al sexto lugar. Pero, digamos, eso muestra que, sin lugar a dudas, el mejor presidente de la historia argentina ha sido Carlos Saúl Menem. Entonces, ¿para qué lo convocamos? Para que nos cuente su visión de lo que fue aquel gobierno y también, digamos, que nos cuente sobre lo que fue la elaboración y el armado de ese artículo tan controversial, ¿no? Yo como historiador económico lo que le puedo decir a los que están escuchando es que en el siglo XX probablemente el intento más importante y el relato más importante para conseguir una economía argentina moderna que estuviese definitivamente prendido en el tren de aquellos que se transformaran en países desarrollados fue realmente, yo te diría que los dos gobiernos de Menem. Que para darte una idea, básicamente la tasa de crecimiento económica durante 20 años antes de que Menem tomase el poder era negativa, en -1, -1,5%, y hasta el año 97 la Argentina tuvo tasas de crecimiento económicas del 6,5% anual. Pero para lograr eso vos tenías que hacer en una economía que estaba destrozada por la hiperinflación, porque no tenías teléfonos, no tenías agua, no tenías luz, no tenías petróleo, no tenías... Estaba absolutamente todo regulado, pero todo absolutamente regulado. Hay que siempre recordar que el gobierno de Menem es de 1989 hasta 1999. Lo vuelvo a repetir, no es hasta el 2001. Remarcalo, porque eso es muy importante, porque parece que algunos se hacen los boludos con el gobierno de la Alianza. Claro, pero eso es muy importante, y luego de todas maneras... Voy a hablar de las 3 etapas del gobierno del presidente Menem, o sea, no le voy a escapar al bulto. Yo quiero hacer una mención muy importante de algo que vos dijiste y que quiero que quede bien en claro. Cuando Menem asume, el stock de capital en la economía argentina estaba destruido. Argentina venía de décadas de destruir el capital. Vale la pena aclarar que no teníamos gas, que se nos cortaba la luz en verano y que cuando no era el verano, teníamos apagados programados. Para conseguir un teléfono había que esperar cerca de 30 años. Entonces, eso que parece una cargada, eso era lo que dejó a Alfonsín. Pero Alfonsín fue el último eslabón de un conjunto de gobiernos de izquierda, centroizquierda. Cuando asume Menem no existen las redes sociales y no existe el teléfono celular. Es decir, que el hecho de que no hubiese teléfono en un momento en que todo el mundo, todos los países de ingresos medios tenían teléfono, era una señal, pero digamos, de un primitivismo infernal. Un país absolutamente descapitalizado. Hay 3 partes de la administración de esta persona tan importante. Primero entró con un gobierno donde, viste, obviamente cuando vos ganas la elección hace ciertas concesiones y le fue muy mal. O sea, los primeros 12 meses le fue muy mal desde el punto de vista económico. Entonces, esa primera administración de Menem, lo que sí él decide rápidamente, lo que vos estabas hablando, él decide rápidamente reorganizar el Estado e ir a un proceso de privatización cuanto antes, porque obviamente estaba quebrado y vos no podías, parte de la inflación era... Este desastre, como si estas pérdidas que tenía el Estado como productor eran pero siderales. Pero luego, obviamente, el esquema durante 1 año y medio no le funciona también porque va a un esquema de tipo de cambio flotante, o sea, no está la convertibilidad todavía. Y va a ser en 1991 que él va a aceptar todas las condiciones del plan de convertibilidad que tenía que incluir todas las reformas estructurales de la economía. Significa apertura de la economía, eliminación de retenciones, eliminación de impuestos distorsivos, y eliminación de restricciones cuantitativas para las importaciones, eliminación a las transacciones en el mercado cambiario, desregulación de la economía. Entonces, Menem tuvo el gran liderazgo, porque acá necesitas un líder. Vos tenías un genio,
o tenés un genio, que es Domingo Felipe Cavallo. La gran persona que mueve algo es el líder. Y este líder era obviamente Carlos Menem. Había que tener, básicamente, para hacer ese tema y sacarla adelante. Había que ir contra la corriente y se hizo con un esquema muy simple. O sea, en Argentina, a partir de Perón y un poco antes también, hacía su, entre comillas, distribución del ingreso distorsionando tremendamente los precios relativos. Si vos querés, si vos no tenés que tocar, vos tenés que dejar que los precios, vos sos especialista en esto, lo explicás todo el tiempo, que los precios reflejen la escasez relativa de las cosas y el precio de las cosas y el retorno de las cosas. Y lo más importante para que ese sistema de precios relativos funcione es que tengas una tasa de inflación cero, porque si no, eso te produce un ruido, eso primero. Y segundo, que no distorsiones con la intervención del Estado en esos precios relativos. Y vos fíjate lo que pasa en la Argentina, que estás teniendo los piqueteros que van a ver si va a haber precios controlados en el supermercado. O sea el gobierno de Alberto Fernández parece un gobierno del periodo mesozoico al lado de Menem, que es de una modernidad todavía hoy en día. Yo puedo hablar 2 horas de los errores que hubieron durante el gobierno de Menem también, pero obviamente es con el diario El Lunes, porque todo el mundo, el tema de que vos hagas errores en la función pública va de suyo, ¿correcto? El tema es que tengas mucho más aciertos que errores y no al revés, o yerros y cero aciertos, como parece ser el caso actual, ¿viste? Ahora vos me decís que en un proceso de modernización vos no tenés obviamente en un momento en que algunos ganan más rápido que otros. Eso es obvio, eso pasó en el milagro norteamericano pero lo importante es la velocidad a la cual crece la torta y luego probablemente al gobierno de Menem le haya faltado por ahí o haya subestimado la velocidad de reasignación de recursos. Eso pues, con el diario del Lunes, pero no hay ninguna duda que en el siglo XX fue el único gobierno que tuvo, sobre todo hasta el año 97, que tuvo una visión de país muy importante. ¿Vos sabés cuándo fue el boom de exportaciones no tradicionales? El boom más importante contemporáneo de exportaciones no tradicionales, de energía, fue durante el gobierno de Menem. Y luego yo creo que Menem primero comete el error de pelearse con Cavallo. Me parece que se pelea con Cavallo muy pronto, porque se pelean en el año 96. El error que tiene Carlos Menem es esa idea fija que tiene en el año 99 de querer ir a una reelección. Y ahí es verdad, es por eso que el ranking, como vos decís, baja, o digamos baja un poco, porque ahí vos ves que todo el esfuerzo fiscal que se hizo, la cantidad de superávit primarios que se habían logrado, viste, hasta el año 97, ya en el 98, 99 se van resintiendo porque él va resintiendo un poquito la conducta fiscal con las provincias. Pero ese fue el único, yo te diría, periodo de una clara determinación para tener un país moderno y una clara determinación de estar muy pegado a los países, te diría, al PBI per cápita de los países europeos. Esto no era un plan de estabilización, esto eran reformas integrales. Menem, junto a Cavallo, Di Tella, le da a la Argentina 20 años de oxígeno de capitalización para que el populismo se coma todo lo que se capitalizó la República Argentina durante esos años. O sea, el mundo era mucho más complejo desde el punto de vista financiero. La tasa de interés internacional era el 6%, no 0%. Y para decirle a la gente que está diciendo que la inflación se tiene que bajar de a poquito por la inercia, no sé qué. Escúchame, la inflación en enero de 1991, creo que era del 26%, y la inflación de abril pasa, cuando el 1 de abril del 91 se establece la convertibilidad, pasa a 2,7. O sea, ¿se entiende lo que? Ahora, ¿por qué? Porque eso se hace con un plan creíble, con un líder creíble y con unas medidas compactas que las haces todas. Y las medidas tienen que ser claras. Yo creo que vale. El problema es la escuela, Como vos tienes los manuales a los chicos, viste, que tienen 14, 15, 16. Estás diciendo que este fue el neoliberalismo caníbal y demás, eso es tremendo, porque
Recuerden ustedes que Menem entra con la hiper de Alfonsín, que tiene que entregar su poder antes, en 1989, y él se va en 1999, no se va en el 2001, que es cuando se produce la catástrofe de la caída, digamos, la convertibilidad. Esa se produce en un gobierno que se llama el gobierno de la Alianza, que no tiene nada que ver y cuyo presidente era el doctor de la Rúa. Así que mis recuerdos para con Menem son de los más gratos, y en cada cena que me acercaron a la Quinta de Olivos, pero cenas, viste, para aprender, domingos a la noche, no sabés lo que era aprender escuchándolo a este tipo, viste. Nadie es santo, o sea, él tampoco es santo, obviamente, lejos de ser un santo, no fue un santo, pero yo lo voy a juzgar por lo que hizo por la Argentina, y la verdad que a mí como estadista me ha deslumbrado. Así que te agradezco que me hayas dado este espacio para decir estas cosas, ¿no? Así que, Esperemos Javier, que la década del 90 no sea como la película Despertares y que vuelva el liberalismo para que volvamos a torcer la historia y volver a ser potencia mundial.